minutos, regresa a Primera Página. A esta hora se encuentra en el estudio nuestro segundo invitado, el profesor Óscar Arnal, analista internacional, abogado y profesor universitario. Gracias, profesor, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Francis, por la invitación. Estamos en cuenta regresiva para la consulta del domingo 3 de diciembre sobre la disputa por el Esequibo. Hay 5 preguntas planteadas desde el Ejecutivo para avanzar en este proceso, pero la gente en casa, por supuesto, siempre tiene preguntas para hacer, ¿no? Lo que tiene que ver con el aspecto histórico, lo que se habla del laudo arbitral de París, lo que se habla del Acuerdo de Ginebra. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo le explicamos a la gente que está en casa cómo se llegó a esta consulta del 3 de diciembre? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque, digamos, tiene que ver con cómo comenzó todo, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿quién llegó a estos territorios? Digamos, en el encuentro ese de dos mundos del que se habla, llega Colón en nombre de los reyes católicos, los reyes españoles, o sea, en nombre de España, de alguna manera. Luego llegan también los portugueses por el lado de Brasil. Ya ahí hay una disputa territorial y el Papa Borgia, el Papa Alejandro VI, en una bula papal, digamos, que exigen los portugueses, delimita por primera vez los territorios y le concede a España casi toda la América descubierta por Colón y le deja a los portugueses lo que hoy es Brasil, ¿no? Con el correr del tiempo llegan también y hacen posesión del Esequibo, digamos, hacia allá, hacia el territorio lejano de Venezuela, los holandeses, y luego, evidentemente que ahí pasa algo muy interesante, porque Venezuela se independiza de España, digamos, y hereda los territorios que antes fueron españoles, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que también está el caso de Trinidad y Tobago, eso era parte de la Capitanía General de Venezuela. Sin embargo, España termina cediendo eso al Reino Unido, ¿no? Igual pasa con las Antillas neerlandesas, ¿no? Ahí llegan los holandeses, Aruba, Curazao, y hacen posesión ahí, ¿no? Luego los holandeses ceden esos territorios finalmente al Reino Unido y, digamos, siempre la línea, ¿verdad? Estamos hablando de 1814, cuando eso sucede, la línea siempre es el río Esequibo, que divide a Venezuela con el Reino Unido. Pero progresivamente los ingleses van tomando posesión, digamos, de manera ilegítima sobre ese territorio venezolano, que estaba en la Capitanía General de Venezuela y eso lo reconoce así, por ejemplo, la primera Constitución venezolana en 1811. Inglaterra reconoce la independencia de Venezuela y al reconocer la independencia de Venezuela reconoce tácitamente todo ese territorio venezolano hasta el Esequibo. Ya ahí hay una prueba de qué es lo que delimita a Venezuela con... Y, por ejemplo, la Enciclopedia Británica, que ya era, digamos, que marcaba una pauta importante, señala que el límite es el río Esequibo entre los dos territorios, que es lo que evidentemente es la pretensión ahora, de Venezuela. Profesor, centrándonos específicamente en el laudo arbitral y en el Acuerdo de Ginebra para avanzar en el proceso, ¿cuáles son los elementos más destacados de ambos? Sí. Bueno, luego, digamos, de toda esa polémica, en 1850 firman un acuerdo Venezuela y Reino Unido en el cual ninguna de las dos partes penetrará ese territorio y entonces luego es que viene el laudo arbitral de París, fraudulento, con unos mapas y una línea que ha hecho, digamos, una persona pagada por Inglaterra, donde se presentan, digamos, hizo 3 mapas distintos corriendo la línea, el señor Schomburgk, y ese laudo entonces, con esos mapas falsificados, con lo que dijo uno de los abogados de Estados Unidos, luego, digamos, en un testamento, luego de su muerte, que se reveló esto, evidentemente, digamos, un laudo que no fue motivado por los jueces, que fue una componenda terrible,
Inglaterra no quiso que Venezuela y que los venezolanos fueran a defenderse allí, no quería conversar con los venezolanos, con Venezuela. Venezuela tuvo que recurrir a los Estados Unidos vía la doctrina Monroe. Los Estados Unidos, digamos, lo tenían muy claro en el sentido de que lo que le interesaba a los Estados Unidos era que los ingleses, ¿qué querían los ingleses? Bueno, querían dominar todo el río Orinoco, o sea, querían llegar más allá para meterse por ahí al río Negro, al río Amazonas, al río Meta en Colombia, y llegar casi hasta el río de la Plata. Nos corresponde hacer la pausa, profesor. Al regreso quisiera que terminara este comentario y, por supuesto, revisar qué pasa luego del 3 de diciembre, porque, bueno, muchos se preguntan qué ocurre con esos votos en las redes sociales. Esa es la pregunta que se hace la gente. ¿Cuál es la vinculación que tiene ese proceso interno que se va a hacer en Venezuela el próximo 3 de diciembre con lo